Tenemos que hablar. Es hora de que seas realista y nos transfieras todo mientras todavía puedas. Sería egoísta negarnos eso ahora. La voz de Marcela era tan firme, tan decidida, como si hubiese ensayado esas palabras 1000 veces frente al espejo. Mi hijo Rafael estaba a su lado, asintiendo con esa sonrisa falsa que siempre mostraba cuando quería algo de mí. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya había tomado mi decisión. Llevaba días preparando mi respuesta, no con gritos ni lágrimas, sino con la calma silenciosa de un hombre que por fin había entendido quiénes eran realmente las personas a las que había criado. Me quedé allí, con la taza de café en la mano, observando cómo continuaban con su discurso ensayado sobre responsabilidades familiares y planificación financiera. Marcela gesticulaba como si yo fuera un niño, explicándome que lo mejor era entregarles mis propiedades, mis ahorros, mis decisiones. Rafael reforzaba cada argumento de su hermana con datos que había buscado en Internet sobre impuestos y herencias, como si eso bastara para convencerme de que regalar toda mi vida era una decisión inteligente. «Piénsalo, papá», insistió Rafael. «Ya no necesitas todo esto. La casa es demasiado grande para ti solo, y el dinero estaría mejor invertido si lo administramos nosotros. Así evitaremos problemas legales en el futuro». Sus palabras flotaban en el aire del comedor mientras yo calculaba mentalmente cuánto tardaría en ejecutar mi plan. ¿3 semanas? ¿1 mes quizá, si todo salía como esperaba? Ellos seguían hablando, pero yo ya pensaba en la primera llamada que haría en cuanto se marcharan. La ironía de la situación era casi cómica. Ahí estaban mis 2 hijos, con más de 40 años, explicándome que yo no tenía la capacidad mental ni emocional para manejar mi propia vida, cuando durante décadas había tomado las decisiones que les habían permitido tenerlo todo. La casa en la que vivía Marcela con su familia se había pagado con el primer adelanto que conseguí gracias a los dólares que gané limpiando oficinas tras la muerte de su madre. El coche de Rafael, su educación, ese negocio que nunca despegó pero que financié durante años, todo había salido de mi trabajo, de mi sacrificio, de esas decisiones incompetentes que ahora despreciaban. Y sin embargo, según ellos, yo ya era demasiado viejo para decidir sobre mi dinero, demasiado ingenuo para entender las complejidades financieras, demasiado sentimental para ser racional. Marcela había usado esas mismas palabras la semana anterior, cuando pensaba que yo no la escuchaba hablando por teléfono con una amiga. Papá es demasiado sentimental. No entiende que esto es pura burocracia. Al final todo será nuestro de todos modos, ¿qué sentido tiene esperar? Esa conversación fue el momento en que todo cambió para mí. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con ese desapego frío y natural, como si yo ya estuviera muerto. Como si mi opinión fuera apenas un obstáculo menor en el camino hacia su verdadero objetivo. Aquella noche no pude dormir, no por tristeza, sino por una claridad repentina. Por primera vez en años, vi la situación tal como era, sin los filtros del amor paternal que me habían cegado. Al día siguiente empecé a hacer llamadas. Primero al banco, para conocer con exactitud mis opciones. Después a mi amigo Arturo, que había pasado por algo parecido con su hijo mayor hacía 2 años. Arturo me dijo: «Tienes 70, no 90. Te queda toda una vida por delante para decidir cómo quieres vivirla». Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras escuchaba a Marcela enumerar las razones por las que debía sentirme feliz de contribuir al futuro de la familia entregando todo lo que había construido. «Y además, papá», añadió Marcela, «nosotros nos encargaremos de ti para siempre. No es como si te fuéramos a abandonar. Solo sería más fácil para todos si las cosas quedan claras desde ahora». Rafael asintió con entusiasmo, como un cachorro obediente. «Exacto. También es por tu propio bien. Así no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos ocuparemos de todo. Por tu propio bien». Esas 4 palabras me dejaron un nudo en el estómago. ¿Desde cuándo renunciar a mi autonomía, a mi seguridad, a mi capacidad de decisión era un beneficio? ¿Desde cuándo depender completamente de la buena voluntad de otros podía considerarse algo positivo? Me quedé en silencio, asintiendo levemente mientras seguían con su presentación. Pero por dentro revisaba mi plan, confirmaba cada paso, cada movimiento. Sabía perfectamente lo que pasaría si aceptaba. Ya lo había visto en otros hombres de mi edad en el vecindario. Primero desaparecen las decisiones pequeñas: qué comer,
cuándo salir, a quién visitar. Después las medianas, dónde vivir, qué médico consultar, cómo gastar un dinero que ya no es tuyo. Finalmente, incluso las más básicas, cuándo levantarte, qué ponerte, en qué momento es apropiado tener una opinión. Al final te conviertes en un invitado permanente en tu propia vida, agradecido por las migajas de consideración en decisiones que antes tomabas sin consultar a nadie. Pero lo que más me dolía no era el plan en sí, sino la forma en que lo ejecutaban, con esa mezcla de condescendencia y manipulación emocional que hacía que cualquier no pareciera egoísmo puro. Piensa en tus nietos, papá, me había dicho Rafael la semana pasada. Ellos también merecen seguridad financiera. Como si mis nietos fueran mi responsabilidad y no la de sus padres. Como si no hubiese dado ya lo suficiente durante décadas para que ellos construyeran su propia estabilidad. Me senté en mi sillón favorito, el que compré cuando decidí redecorar la sala tras la muerte de su madre. Marcela siempre había criticado esa compra, demasiado caro, demasiado moderno, simplemente demasiado. Pero lo elegí porque era cómodo, porque me gustaba el color, porque por primera vez en décadas compré algo solo porque yo lo quería. Ahora, mientras los escuchaba hablar de traspasos y documentos legales, apretaba los brazos del sillón como si fuera un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Mira, papá, dijo Rafael inclinándose hacia adelante, con ese tono paternal que conocía tan bien. Entendemos que esto puede ser difícil para ti, pero piénsalo así, ya cumpliste con todo lo que debías. Criaste a tus hijos, trabajaste toda tu vida, cumpliste tus responsabilidades. Ahora es momento de descansar. De dejarnos a nosotros lo complicado. Descansar. Esa palabra sonó casi como un insulto en su boca, como si yo fuera una máquina vieja que ya había servido su propósito y debía ser retirada. Como si tener 70 significara automáticamente incapacidad, confusión, inutilidad. ¿Se habría referido alguna vez a su propia vida de esa manera? ¿Habría pensado que cumplir 40 lo convertía en alguien incapaz de tomar sus propias decisiones? La conversación se alargó otra hora. Ellos presentaban argumentos, yo asentía con calma, mientras por dentro repasaba mi lista de tareas: llamar al doctor Oliveira, el abogado que me ayudó con los documentos de la casa tras la muerte de mi esposa. Revisar todas mis cuentas bancarias, las que creían conocer y las que claramente ignoraban. Hablar con Arturo sobre su experiencia, sus errores y aciertos. Y, sobre todo, mantener la calma, actuar con normalidad y no dar señales de lo que realmente pensaba. Terminé mi café y dejé la taza sobre la mesa. Marcela y Rafael me miraron expectantes, esperando mi respuesta. Necesito pensarlo, dije finalmente, con la voz más serena que pude. Es una decisión importante, frunció el ceño Rafael, frustrado por mi falta de entusiasmo. Marcela suspiró, como si mi necesidad de reflexionar confirmara mi supuesta incapacidad para entender lo obvio. No tardes mucho, papá, dijo mientras tomaba su bolso. Estas cosas es mejor resolverlas rápido y sin tantas vueltas. Rafael también se levantó, despidiéndose con un beso en la mejilla que esa mañana se sintió especialmente falso. Mañana te llamamos para ver qué has decidido, añadió antes de marcharse. Los observé desde la ventana de la cocina mientras salían, conversando con gestos animados, probablemente analizando mi reacción y planeando su siguiente jugada. Pero ellos no sabían que yo tenía la mía, y que llevaba días preparándola con la precisión de quien ha aprendido que las decisiones más importantes se toman en silencio, con paciencia y siempre pensando 3 pasos adelante. En cuanto escuché el portón cerrarse, levanté el teléfono y marqué el número que había guardado 3 días antes. Doctor Oliveira, habla John Smith. Necesito agendar una consulta urgente. Mi voz sonó más firme que en meses. Él me conocía desde hacía años, había manejado todos mis asuntos legales tras la muerte de mi esposa y sabía que cuando yo decía urgente, lo era de verdad. Por supuesto, señor Smith. ¿Podría venir mañana a las 10 de la mañana? Su tono profesional me tranquilizó al instante. Perfecto. Y doctor, necesito que prepare algunos documentos específicos. Mañana le explicaré todo. Colgué y me quedé en medio de mi sala, mirando alrededor como si la viera por primera vez. Esa casa que había comprado con mis propias manos, decorado a mi gusto, mantenido impecable durante 15 años, de repente se sentía diferente.
como si volviera a ser verdaderamente mía. Mi rutina matinal había cambiado por completo en la última semana. Antes me levantaba pensando en lo que mis hijos necesitarían, en qué favores me pedirían, en qué problemas tendría que resolverles. Ahora me levantaba pensando en mí, en lo que quería hacer con mi día, con mi dinero, con mi vida. Era una sensación extraña pero liberadora, como quitarse unos zapatos que llevabas apretados todo el día sin darte cuenta. Subí a mi despacho y encendí mi portátil, el mismo que Marcela criticaba diciendo que era demasiado complicado para mí. ¿Qué sabía ella? Yo había aprendido a manejarlo perfectamente. Tenía mis propias cuentas de correo, mis contraseñas, mis contactos. Revisé mis estados de cuenta, como hacía religiosamente cada semana, pero esta vez con un propósito distinto. Ya no estaba controlando gastos. Estaba calculando mi libertad. La cuenta principal tenía $238.000. La cuenta de ahorros que ellos conocían, apenas 5.000. Pero la que no conocían, la que abrí 2 años atrás cuando empecé a sospechar que algo así ocurriría, tenía 140.000. Dinero que había ido transfiriendo poco a poco de la renta del pequeño apartamento que poseía en el centro, ese que ellos creían que apenas cubría sus propios gastos. El teléfono sonó. Era Arturo. Tenemos que hablar. Es hora de que seas realista y nos transfieras todo mientras todavía puedas. Sería egoísta negarnos eso ahora. La voz de Marcela era tan firme, tan decidida, como si hubiese ensayado esas palabras 1000 veces frente al espejo. Mi hijo Rafael estaba a su lado, asintiendo con esa sonrisa falsa que siempre mostraba cuando quería algo de mí. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya había tomado mi decisión. Llevaba días preparando mi respuesta, no con gritos ni lágrimas, sino con la calma silenciosa de un hombre que por fin había entendido quiénes eran realmente las personas a las que había criado. Me quedé allí, con la taza de café en la mano, observando cómo continuaban con su discurso ensayado sobre responsabilidades familiares y planificación financiera. Marcela gesticulaba como si yo fuera un niño, explicándome que lo mejor era entregarles mis propiedades, mis ahorros, mis decisiones. Rafael reforzaba cada argumento de su hermana con datos que había buscado en Internet sobre impuestos y herencias, como si eso bastara para convencerme de que regalar toda mi vida era una decisión inteligente. «Piénsalo, papá», insistió Rafael. «Ya no necesitas todo esto. La casa es demasiado grande para ti solo, y el dinero estaría mejor invertido si lo administramos nosotros. Así evitaremos problemas legales en el futuro». Sus palabras flotaban en el aire del comedor mientras yo calculaba mentalmente cuánto tardaría en ejecutar mi plan. ¿3 semanas? ¿1 mes quizá, si todo salía como esperaba? Ellos seguían hablando, pero yo ya pensaba en la primera llamada que haría en cuanto se marcharan. La ironía de la situación era casi cómica. Ahí estaban mis 2 hijos, con más de 40 años, explicándome que yo no tenía la capacidad mental ni emocional para manejar mi propia vida, cuando durante décadas había tomado las decisiones que les habían permitido tenerlo todo. La casa en la que vivía Marcela con su familia se había pagado con el primer adelanto que conseguí gracias a los $, que gané limpiando oficinas tras la muerte de su madre. El coche de Rafael, su educación, ese negocio que nunca despegó pero que financié durante años, todo había salido de mi trabajo, de mi sacrificio, de esas decisiones incompetentes que ahora despreciaban. Y sin embargo, según ellos, yo ya era demasiado viejo para decidir sobre mi dinero, demasiado ingenuo para entender las complejidades financieras, demasiado sentimental para ser racional. Marcela había usado esas mismas palabras la semana anterior, cuando pensaba que yo no la escuchaba hablando por teléfono con una amiga. Papá es demasiado sentimental. No entiende que esto es pura burocracia. Al final todo será nuestro de todos modos, ¿qué sentido tiene esperar? Esa conversación fue el momento en que todo cambió para mí. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con ese desapego frío y natural, como si yo ya estuviera muerto. Como si mi opinión fuera apenas un obstáculo menor en el camino hacia su verdadero objetivo. Aquella noche no pude dormir, no por tristeza, sino por una claridad repentina. Por primera vez en años, vi la situación tal como era, sin los filtros del amor paternal que me habían cegado. Al día siguiente empecé a hacer llamadas. Primero al banco, para conocer con exactitud mis opciones. Después a mi amigo Arturo,
que había pasado por algo parecido con su hijo mayor hacía 2 años. Arturo me dijo: «Tienes 70, no 90. Te queda toda una vida por delante para decidir cómo quieres vivirla». Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras escuchaba a Marcela enumerar las razones por las que debía sentirme feliz de contribuir al futuro de la familia entregando todo lo que había construido. «Y además, papá», añadió Marcela, «nosotros nos encargaremos de ti para siempre. No es como si te fuéramos a abandonar. Solo sería más fácil para todos si las cosas quedan claras desde ahora». Rafael asintió con entusiasmo, como un cachorro obediente. «Exacto. También es por tu propio bien. Así no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos ocuparemos de todo. Por tu propio bien». Esas 4 palabras me dejaron un nudo en el estómago. ¿Desde cuándo renunciar a mi autonomía, a mi seguridad, a mi capacidad de decisión era un beneficio? ¿Desde cuándo depender completamente de la buena voluntad de otros podía considerarse algo positivo? Me quedé en silencio, asintiendo levemente mientras seguían con su presentación. Pero por dentro revisaba mi plan, confirmaba cada paso, cada movimiento. Sabía perfectamente lo que pasaría si aceptaba. Ya lo había visto en otros hombres de mi edad en el vecindario. Primero desaparecen las decisiones pequeñas: qué comer, cuándo salir, a quién visitar. Después las medianas: dónde vivir, qué médico consultar, cómo gastar un dinero que ya no es tuyo. Finalmente, incluso las más básicas: cuándo levantarte, qué ponerte, en qué momento es apropiado tener una opinión. Al final te conviertes en un invitado permanente en tu propia vida, agradecido por las migajas de consideración en decisiones que antes tomaba sin consultar a nadie. Pero lo que más me dolía no era el plan en sí, sino la forma en que lo ejecutaban, con esa mezcla de condescendencia y manipulación emocional que hacía que cualquier no pareciera egoísmo puro. «Piensa en tus nietos, papá», me había dicho Rafael la semana pasada. «Ellos también merecen seguridad financiera. Como si mis nietos fueran mi responsabilidad y no la de sus padres. Como si no hubiese dado ya lo suficiente durante décadas para que ellos construyeran su propia estabilidad». Me senté en mi sillón favorito, el que compré cuando decidí redecorar la sala tras la muerte de su madre. Marcela siempre había criticado esa compra: demasiado caro, demasiado moderno, simplemente demasiado. Pero lo elegí porque era cómodo, porque me gustaba el color, porque por primera vez en décadas compré algo solo porque yo lo quería. Ahora, mientras los escuchaba hablar de traspasos y documentos legales, apretaba los brazos del sillón como si fuera un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. «Mira, papá», dijo Rafael inclinándose hacia adelante, con ese tono paternal que conocía tan bien. «Entendemos que esto puede ser difícil para ti, pero piénsalo así: ya cumpliste con todo lo que debías. Criaste a tus hijos, trabajaste toda tu vida, cumpliste tus responsabilidades. Ahora es momento de descansar. De dejarnos a nosotros lo complicado. Descansar». Esa palabra sonó casi como un insulto en su boca, como si yo fuera una máquina vieja que ya había servido su propósito y debía ser retirada. Como si tener 70 significara automáticamente incapacidad, confusión, inutilidad. ¿Se habría referido alguna vez a su propia vida de esa manera? ¿Habría pensado que cumplir 40 lo convertía en alguien incapaz de tomar sus propias decisiones? La conversación se alargó otra hora. Ellos presentaban argumentos, yo asentía con calma, mientras por dentro repasaba mi lista de tareas: llamar al doctor Oliveira, el abogado que me ayudó con los documentos de la casa tras la muerte de mi esposa. Revisar todas mis cuentas bancarias, las que creían conocer y las que claramente ignoraban. Hablar con Arturo sobre su experiencia, sus errores y aciertos. Y, sobre todo, mantener la calma, actuar con normalidad y no dar señales de lo que realmente pensaba. Terminé mi café y dejé la taza sobre la mesa. Marcela y Rafael me miraron expectantes, esperando mi respuesta. «Necesito pensarlo», dije finalmente, con la voz más serena que pude. «Es una decisión importante», frunció el ceño Rafael, frustrado por mi falta de entusiasmo. Marcela suspiró, como si mi necesidad de reflexionar confirmara mi supuesta incapacidad para entender lo obvio. «No tardes mucho, papá», dijo mientras tomaba su bolso. «Estas cosas es mejor resolverlas rápido y sin tantas vueltas». Rafael también se levantó,
despidiéndose con un beso en la mejilla que esa mañana se sintió especialmente falso. «Mañana te llamamos para ver qué has decidido», añadió antes de marcharse. Los observé desde la ventana de la cocina mientras salían, conversando con gestos animados, probablemente analizando mi reacción y planeando su siguiente jugada. Pero ellos no sabían que yo tenía la mía, y que llevaba días preparándola con la precisión de quien ha aprendido que las decisiones más importantes se toman en silencio, con paciencia y siempre pensando 3 pasos adelante. En cuanto escuché el portón cerrarse, levanté el teléfono y marqué el número que había guardado 3 días antes. «Doctor Oliveira, habla John Smith. Necesito agendar una consulta urgente». Mi voz sonó más firme que en meses. Él me conocía desde hacía años, había manejado todos mis asuntos legales tras la muerte de mi esposa y sabía que cuando yo decía urgente, lo era de verdad. «Por supuesto, señor Smith. ¿Podría venir mañana a las 10 de la mañana?» Su tono profesional me tranquilizó al instante. «Perfecto. Y doctor, necesito que prepare algunos documentos específicos. Mañana le explicaré todo». Colgué y me quedé en medio de mi sala, mirando alrededor como si la viera por primera vez. Esa casa que había comprado con mis propias manos, decorado a mi gusto, mantenido impecable durante 15 años, de repente se sentía diferente. Como si volviera a ser verdaderamente mía. Mi rutina matinal había cambiado por completo en la última semana. Antes me levantaba pensando en lo que mis hijos necesitarían, en qué favores me pedirían, en qué problemas tendría que resolverles. Ahora me levantaba pensando en mí, en lo que quería hacer con mi día, con mi dinero, con mi vida. Era una sensación extraña pero liberadora, como quitarse unos zapatos que llevabas apretados todo el día sin darte cuenta. Subí a mi despacho y encendí mi portátil, el mismo que Marcela criticaba diciendo que era demasiado complicado para mí. ¿Qué sabía ella? Yo había aprendido a manejarlo perfectamente. Tenía mis propias cuentas de correo, mis contraseñas, mis contactos. Revisé mis estados de cuenta, como hacía religiosamente cada semana, pero esta vez con un propósito distinto. Ya no estaba controlando gastos. Estaba calculando mi libertad. La cuenta principal tenía $238.000. La cuenta de ahorros que ellos conocían, apenas 5.000. Pero la que no conocían, la que abrí 2 años atrás cuando empecé a sospechar que algo así ocurriría, tenía 140.000. Dinero que había ido transfiriendo poco a poco de la renta del pequeño apartamento que poseía en el centro, ese que ellos creían que apenas cubría sus propios gastos. El teléfono sonó. Era Arturo. «¿Cómo te fue hoy con los chicos?» Su voz tenía esa complicidad que solo tienen los amigos que han compartido décadas de experiencias similares. Tal como esperaba. «Ya están presionándome para que firme todo». Le conté la conversación de la mañana mientras caminaba por la casa, deteniéndome frente a cada fotografía, cada objeto que había elegido con tanto cuidado a lo largo de los años. «¿Y ya decidiste qué vas a hacer con la casa, John?» Arturo conocía mis planes porque había sido mi confidente desde el principio. Él había pasado por algo parecido cuando su hijo intentó convencerlo de mudarse a una residencia para poder vender la casa familiar. La diferencia fue que Arturo cedió parcialmente. Se mudó a un apartamento más pequeño, pero conservó el control de su dinero. Yo había aprendido de su experiencia. Sí, ya hablé con un agente inmobiliario. Vendrá a tasarla el viernes. La decisión me había tomado semanas, pero una vez tomada, se sintió completamente natural. La casa valía aproximadamente $400.000, según las valoraciones recientes que había pedido discretamente. Con ese dinero y mis ahorros, podía vivir cómodamente el resto de mi vida, sin depender de nadie. Después de colgar con Arturo, me senté en mi escritorio y abrí la hoja de cálculo en la que había estado trabajando durante días. El costo de vida en diferentes ciudades, tanto en EU como en el extranjero. Había investigado lugares donde pudiera establecerme, donde mi dinero rindiera más, donde pudiera empezar de nuevo si las complicaciones emocionales de una familia que me veía como un recurso y no como una persona terminaban por agotarme. Costa Rica me había llamado la atención. El costo de vida era significativamente más bajo, el clima perfecto y había una comunidad numerosa de expatriados. Podía alquilar un hermoso apartamento por $500 al mes, comer bien por 300 y aún me sobraría dinero para viajar, disfrutar,
vivir sin calcular cada centavo como lo había hecho durante años para asegurarme de dejar suficiente a mis hijos. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era una foto de mi nieta Sofía en su clase de ballet. Marcela la había enviado al grupo familiar con el texto: «Miren qué hermosa está Sofía. Las clases cuestan $500 al mes, pero vale cada centavo». El subtexto era claro: otra responsabilidad económica que esperaban que asumiera. Otro gasto que justificaba porque necesitaban acceso a mi dinero. Respondí con un emoji de corazón, pero por dentro sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque dolía que usaran a mi nieta como herramienta de manipulación. Alivio, porque por fin podía ver la manipulación tal cual era, sin sentir culpa por reconocerla. Sofía era hermosa, talentosa y merecía todas las oportunidades del mundo. Pero sus padres también merecían la responsabilidad de proveérselas con su propio trabajo y esfuerzo. Esa tarde fui a la barbería, como hacía religiosamente cada 2 semanas. Mike, mi barbero de siempre, lo notó de inmediato. «Hoy estás diferente, Ion. No sé, más relajado». Tenía razón. Por primera vez en meses, no estaba pensando en problemas familiares, ni en dinero que debía regalar, ni en favores que debía hacer. Estaba pensando en mí, en cómo quería que me quedara el corte de cabello, en qué estilo me haría sentir bien. «Quiero un cambio», le dije a Mike. «Algo más moderno, más juvenil». Él sonrió y comenzó a trabajar. Mientras me cortaba el pelo, le hablé de mis planes de viaje, de la posibilidad de mudarme a otro país, de la libertad que sentía al considerar esas opciones. No le mencioné a mis hijos, pero creo que entendió que detrás de mi nuevo ánimo había algo más. Cuando salí de la barbería, me tomé una selfie y la subí a Facebook: «Nuevo look para una nueva etapa». Los comentarios comenzaron a llegar enseguida. Amigos del grupo de caminata, vecinos, conocidos de la iglesia, todos diciendo que me veía muy bien, que el corte me favorecía, que parecía feliz. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente feliz. Esa noche, mientras preparaba mi plato favorito, un filete que Marcela siempre criticaba por ser demasiado caro para una sola persona, reflexioné sobre lo extraño que había sido el día. No había recibido ni una sola llamada pidiendo favores. No había tenido que resolver problemas ajenos. No había tenido que justificar mis gastos ni mis decisiones. Había sido simplemente mi día, vivido bajo mis propios términos. El teléfono sonó. Era Rafael. «Papá, ¿has pensado en lo que hablamos esta mañana? Marcela y yo hemos estado revisando los detalles y creemos que cuanto antes lo hagamos, mejor para todos». Su voz tenía esa urgencia mal disimulada que aprendí a reconocer, la urgencia de quien quiere cerrar un trato antes de que la otra parte tenga tiempo de pensarlo bien. «Sí, hijo. He estado pensando mucho», respondí. «Pero necesito más tiempo. Es una decisión muy importante». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Más tiempo, papá? No es tan complicado, es solo papeleo. Ya hablamos con un abogado y todo está listo». La presión era evidente, pero me mantuve firme. «Rafael, necesito al menos una semana. Y también quiero hablar con mi propio abogado». «¿Tu propio abogado? ¿Para qué necesitas otro abogado si ya tenemos todo preparado?» La irritación en su voz era imposible de ocultar. «Porque son mis bienes, hijo, y quiero asegurarme de que todo se haga correctamente». Hubo otra pausa, más larga. «Está bien, papá, pero no tardes demasiado. Sabes que estas cosas pueden complicarse si dejamos pasar mucho tiempo». Al colgar, pensé en esa última frase. Era una amenaza velada, una sugerencia de que, si no cooperaba pronto, las cosas podrían volverse más difíciles para mí. Pero lo que Rafael no sabía era que yo ya había decidido que las cosas serían difíciles. Sí, pero no para él, para mí. Difíciles, pero honestas. Difíciles, pero liberadoras. Esa noche, antes de dormir, revisé mi lista de pendientes en el teléfono. Consulta con el abogado, confirmada. Tasación de la casa, agendada. Investigación sobre Costa Rica, en progreso. Conversación con el banco sobre transferencias internacionales, pendiente para mañana. Todo avanzaba según mi plan. Y por primera vez en años,
sentía que estaba construyendo algo para mí, no regalando lo que había construido para otros. La llamada llegó a las 7 de la mañana siguiente. Era Marcela, con esa dulzura forzada que siempre usaba cuando quería pedirme algo importante. «Buenos días, papi. ¿Cómo estás esta mañana?» Yo estaba tomando mi café en el patio, disfrutando del silencio, pero su tono me puso de inmediato en alerta. Cuando Marcela me llamaba papi, era porque se venía algo grande. «Bien, hija. ¿Todo bien por allá?» Seguí el juego, aunque sabía a dónde iba la conversación. «Sí, todo perfecto, papá. Anoche hablamos con Rafael y con nuestros esposos sobre lo de ayer, y estamos muy emocionados con la idea. De hecho, ya empezamos a hacer algunos planes sobre cómo podríamos organizar todo para que estés más cómodo». Ahí estaba el primer paso de la escalada. Ya no era una simple propuesta, era un plan en marcha. Ya habían involucrado a sus parejas y estaban organizando mi vida sin contar conmigo. Me quedé callado, dejándola hablar, porque había aprendido que mientras más hablaban, más dejaban ver sus verdaderas intenciones. «Por ejemplo», continuó Marcela, «pensamos que podrías mudarte al cuarto de invitados tan bonito que tiene Rafael en su casa. ¿Sabes? Tiene su propio baño y todo. Así tendrías compañía, no tendrías que preocuparte por el mantenimiento de esa casa enorme y podríamos cuidarte mejor». El cuarto de invitados de Rafael, el que usaba como oficina, al fondo de la casa, lejos de las áreas sociales, el que casi no tenía ventanas y que siempre había llamado cuarto de invitados aunque nunca recibió a nadie ahí. «Suena interesante», dije con voz neutral. «¿Y qué pasaría con mi casa?» Era la pregunta que ella estaba deseando que hiciera. «Bueno, papá, obviamente la venderíamos. Es demasiado grande para una sola persona y el dinero estaría mucho mejor invertido. Rafael ya habló con un agente inmobiliario que dice que podríamos sacar un muy buen precio». Rafael ya había hablado con un agente inmobiliario sin consultarme, sin siquiera esperar mi respuesta final. Sentí una calma extraña, esa que llega cuando confirmas lo que ya sospechabas. No solo querían mi dinero, ya actuaban como si lo tuvieran. Como si mi consentimiento fuese un mero trámite. «¿Ya hablaron con un agente?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Sí, papá, solo para hacernos una idea de lo que podríamos obtener. No te preocupes, no hemos firmado nada ni comprometido nada. Solo estamos siendo proactivos». «¿Proactivos?». Esa palabra casi me hizo reír. Proactivo habría sido preguntarme primero si quería vender mi casa. Esto era otra cosa muy distinta. ¿Y qué les dijo sobre el valor de la casa? Necesitaba comprobar si la tasación coincidía con la que yo había pedido en secreto. El agente dice entre 350.000 y 400.000, según las condiciones del mercado. Es mucho dinero, papá. Dinero que podría estar trabajando para nosotros en lugar de quedarse en una casa. Para nosotros. No para mí. Para nosotros. Como si el dinero de la venta de mi casa fuera automáticamente compartido, como si yo fuera simplemente un intermediario en una transacción que realmente les pertenecía a ellos. Guardé silencio de nuevo, dejando que el silencio se extendiera. Sabía que eso ponía nerviosa a Marcela y la hacía hablar de más. «Además, papá», continuó, visiblemente incómoda por mi falta de entusiasmo, «piensa en la tranquilidad que tendrías al no tener que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaríamos de todo, impuestos, inversiones, gastos médicos si hicieran falta, todo. Tú solo tendrías que relajarte y disfrutar». Relajarme y disfrutar en el cuarto trasero de la casa de Rafael, sin mis propias cosas, sin mi propio espacio, sin mis decisiones. Lo que ella describía como un spa, para mí sonaba como una prisión elegante. «Todo suena muy bien planeado», respondí al fin, «pero aún necesito tiempo para pensarlo con cuidado. Es un cambio muy grande». Hubo una pausa, y cuando Marcela volvió a hablar, su voz había perdido parte de esa dulzura artificial. «Papá, no entiendo por qué necesitas tanto tiempo. Es obvio que esto es lo mejor para todos. A veces siento que estás siendo terco sin motivo». ¿Terco? Ahí estaba. La primera crítica directa, el primer intento de hacerme sentir culpable por no aceptar de inmediato algo que supuestamente era bueno para mí. Era el patrón clásico.
Primero la propuesta dulce, luego la presión sutil y finalmente la crítica personal. No es terquedad, Marcela. Es prudencia. Son decisiones que afectarán el resto de mi vida. Mi voz se mantuvo serena, pero por dentro tomaba nota mental de cada palabra que decía. Papá, tienes 70 años. No es como si te quedara toda una vida por delante para seguir cambiando de opinión. 70. Ella lo decía como si fuese una condena de muerte. Como si fuera prueba automática de incapacidad. Para ella, 70 significaba deterioro, necesidad de supervisión. Para mí, 70 era experiencia, sabiduría, claridad sobre lo que realmente importa. Precisamente porque tengo 70, necesito estar seguro de estar tomando la decisión correcta, le contesté. No puedo darme el lujo de equivocarme a esta altura. Hubo otro silencio largo. Está bien, papá. Te daremos unos días más, pero de verdad esperamos que no tardes demasiado. Sabes que Rafael y yo también tenemos nuestros gastos y responsabilidades, y esto nos ayudaría mucho a planificar mejor nuestro futuro. Su futuro. No el mío. Su futuro, financiado con mi dinero. La conversación terminó poco después, pero esa frase resonó en mi cabeza mientras apuraba el café. Nuestros propios gastos y responsabilidades, que de algún modo se habían convertido en mi problema a resolver. Esa tarde, Rafael apareció en mi casa sin avisar, algo que hacía cada vez con más frecuencia, como si quisiera vigilar mi estado mental para comprobar que no me estaba confundiendo ni tomando decisiones irracionales. Me encontró en la cocina preparando la cena, completamente lúcido y funcional como siempre, pero eso no pareció tranquilizarlo. «Hola, papá. ¿Cómo te sientes hoy?» Su pregunta tenía ese tono condescendiente que se usa con los niños pequeños o con quienes consideran frágiles de mente. «Bien, Rafael, ¿por qué lo preguntas?» Me sequé las manos y lo miré de frente. Era importante que viera que estaba perfectamente, en pleno control de mis facultades. Solo quería asegurarme de que no te estés estresando con lo que hemos estado hablando. Sé que puede ser mucho que procesar. Mucho que procesar. Como si mi cerebro de 70 años fuera incapaz de entender conceptos básicos de finanzas y planificación. No estoy estresado, hijo. Solo estoy siendo cuidadoso. Se sentó en la mesa de la cocina sin que lo invitara. Algo que me molestaba, pero que no comenté. Papá, quiero que sepas que entiendo que puede dar miedo. Es normal, pero tienes que confiar en nosotros. Somos tus hijos. Lo único que queremos es tu bienestar. Su tono era suave, casi hipnótico, diseñado para hacerme sentir que cualquier duda que tuviera era irracional. No es miedo, Rafael. Es responsabilidad. Son decisiones importantes que requieren reflexión. Me senté frente a él, manteniendo la espalda recta y la voz firme. Era clave que no viera ningún signo de debilidad o confusión que luego pudiera usar para justificar sus acciones. De acuerdo, pero no queremos que te estreses pensando en cosas complicadas. Para eso estamos nosotros, para simplificarte la vida. Simplificar mi vida quitándome todas las decisiones, toda mi autonomía, todo mi control. Una vida simple en la que no tendría que pensar en nada porque otros pensarían por mí. La conversación se prolongó otra hora. Rafael me explicó con detalle los beneficios fiscales de transferir bienes en vida, los problemas que se evitarían en la herencia, la tranquilidad que yo tendría sabiendo que todo estaba resuelto. Sonaba muy lógico, muy bien armado, muy conveniente para ellos. Cuando por fin se fue, me quedé en la puerta mirando cómo su coche se alejaba y sentí una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. No era solo que quisieran mi dinero. Era que habían decidido que ya no era capaz de ocuparme de mi propia vida, que mi papel, de ahora en adelante, sería el de beneficiario agradecido de su generosidad, una carga bien atendida, pero una carga al fin. Esa noche, al revisar mis correos, encontré la confirmación que esperaba. El doctor Oliveira podía verme al día siguiente a las 10 en punto. Era hora de empezar a ejecutar mi plan. No el plan que ellos habían hecho para mí, sino el que yo había hecho para mí. El momento que lo cambió todo llegó el viernes por la tarde, cuando menos lo esperaba. Acababa de regresar de mi consulta con el doctor Oliveira sintiéndome empoderado y seguro de mis decisiones legales. Los documentos estaban en marcha, mis opciones claras y, por primera vez en semanas,
me sentía completamente al mando de mi situación. Pero entonces oí voces en el patio trasero. Rafael y Marcela estaban allí, hablando por teléfono con alguien, sin saber que yo había llegado. Me quedé en silencio cerca de la ventana de la cocina, no porque quisiera espiar, sino porque algo en el tono de sus voces me puso inmediatamente en alerta. Era el tono que usaban cuando hablaban de negocios, cuando discutían algo que consideraban importante y privado. Sí, está casi resuelto, decía Rafael. Es solo cuestión de tiempo para que papá acepte. Ya lo conoces. Necesita sentir que la idea es suya. Ambos se rieron, esa risa cómplice y sabelotodo que me heló la sangre. El agente dice que podemos sacar al menos 400.000 por la casa, quizá más si esperamos el momento justo del mercado, respondió Marcela con algo que no alcancé a oír por completo. Rafael continuó. No creo que haya problema. Ya le dijimos que puede quedarse en mi casa y, aunque al principio proteste un poco, se acostumbrará. Al final, no tiene otras opciones. No tiene otras opciones. Esas palabras me golpearon como una bofetada fría. En su mente, yo ya no tenía opciones porque ellos ya las habían decidido por mí. Me llamo James Cavington. Tengo 75 años y pagué $200.000 para la boda de mi hija. La noche antes de la ceremonia, su prometido me llamó para desinvitarme. Me dijo que la boda era solo para gente importante. No discutí. Solo colgué el teléfono y realicé 3 llamadas silenciosas. Al amanecer, su mundo entero había desaparecido. Antes de contarte cómo sucedió, me encantaría saber desde dónde me escuchas. Déjamelo en los comentarios. Y, por favor, dale like y suscríbete si crees que el respeto vale más que el dinero. El aire de mi taller siempre olía igual, a pino, a cedro y a 50 años de duro trabajo. Era mi santuario. La víspera de la boda de mi única hija, Amelia, estaba en ese lugar, poniendo los últimos detalles en mi verdadero regalo para ella. No los $200.000 que había transferido a una cuenta conjunta para la fiesta, sino una pequeña caja de joyería, tallada a mano en un trozo de nogal que había guardado durante 30 años. Mis manos, aunque viejas y manchadas por la edad, se movían con gracia conocida. La garlopa deslizándose con suavidad, desprendiendo una viruta delgada como papel. Cada pasada era un recuerdo, cada trazo una oración por su felicidad. El zumbido tranquilo de las luces fluorescentes era el único sonido. Un sonido de paz. Un sonido de una vida construida sobre bases firmes. Entonces, el agudo timbre de mi celular desgarró el silencio. Un ruido feo, moderno, en aquel lugar sin tiempo. Me limpié el serrín de las manos y contesté. Era Preston. Su voz sonaba seca, impaciente, sin nada del calor que cabría esperar de un hombre a punto de casarse con tu hija. No hubo saludo amistoso, ni un ¿cómo estás? Fue directo al grano. James, dijo, y la manera en que usó mi nombre fue como un pequeño golpe deliberado. Te llamo para informarte de un cambio de último minuto en los arreglos de mañana. Me quedé en silencio, con la mano detenida sobre la madera de nogal. Tras pensarlo bien, continuó, con una cortesía falsa y corporativa, hemos decidido mantener la ceremonia muy privada. Íntima. Solo para gente importante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y asfixiantes. Gente importante. Yo, el hombre que había criado a Amelia, que la sostuvo cuando lloraba y celebró cada uno de sus logros, no era considerado lo bastante importante para verla casarse. Yo, el hombre cuyo sudor y sacrificio habían pagado cada copa de champán y cada arreglo floral que él presumiría con orgullo, estaba siendo apartado. No dije nada. Mi silencio pareció incomodarlo, porque rápidamente añadió. Lo entiendes, por supuesto. Con mis socios de negocios presentes, debemos mantener cierta imagen. Es cuestión de apariencia. Es lo mejor así. Y entonces llegó la estocada final. Amelia está de acuerdo, mintió con una facilidad escalofriante. Ella entiende que es lo mejor para mi carrera. Ese fue el instante en que el suelo se abrió bajo mis pies. Ya no era solo un insulto contra mí. Había usado a mi hija, a mi Amelia, como escudo para su propia ambición cruel. La había vuelto cómplice de la humillación de su propio padre.
La tormenta dentro de mí fue silenciosa. No hubo truenos ni relámpagos. Solo una calma pesada, fría. Respiré hondo, llenándome los pulmones con el aroma del pino. Miré la caja de nogal inacabada sobre mi mesa. Todo el amor que había vertido en ella me pareció, de repente, un desperdicio ingenuo. Me aclaré la garganta y, cuando hablé, mi voz sonó nivelada, firme, aterradoramente serena. Entiendo. Y colgué la llamada. Durante un largo rato permanecí de pie, inmóvil. El único sonido era el zumbido de las luces del techo. El mundo que conocía, el futuro que había imaginado, se había resquebrajado con una sola llamada. Dejé la garlopa sobre el banco de trabajo, el acero frío contra la madera gastada. Mis manos, las mismas que habían construido casas, muebles y una familia, temblaban levemente. No de rabia, sino de una claridad helada. Mis ojos se posaron en una fotografía guardada tras un frasco de barniz. Una vieja imagen en blanco y negro de mi difunta esposa, Loretta. Fue tomada el año en que abrimos nuestro negocio, Cavington y Sons y Ben Supply, en un garaje alquilado. Ella reía, con una mancha de pintura en la mejilla y los ojos llenos de un fuego que iluminaba el mundo. Entonces casi pude escuchar su voz en el silencio del taller, cálida y firme. Jimmy, solía decir, apoyando su mano en mi brazo, el dinero es solo papel. Se quema. El respeto es la casa que construyes con él. Nunca dejes que nadie derribe tu casa. Preston no solo me había insultado. Había tomado una maza contra los cimientos de la casa que Loretta y yo levantamos. Había mirado una vida entera de integridad, de trabajo duro y de comunidad, y decidió que no valía nada. Había mirado a mi hija, la parte más preciosa de nuestro legado, y solo vio un peldaño para su ambición. Me miré en el reflejo oscuro de la ventana del taller. Vi el rostro de un hombre de 75 años, un hombre que se había ganado cada cana y cada arruga. Un hombre que había construido un imperio, no con tratos despiadados, sino con apretones de mano y con su palabra. Un hombre cuyo nombre era respetado en toda la industria de eventos de Atlanta, pero al que un muchacho disfrazado con un traje que ni siquiera pagó, había declarado no importante. La decisión se formó en mi mente no como un arrebato de venganza, sino como una corrección fría, necesaria. Un reequilibrio de la balanza. No iba a destruir la boda de Preston. No iba a hacer un escándalo ni a suplicar la atención de mi hija. Haría lo que él pidió, simplemente no participar. En absoluto. Y dejaría que el peso silencioso de mi ausencia les mostrara qué significaba de verdad ser importante. Salí del taller y caminé hacia la casa. El olor a serrín me seguía como un fantasma. En la sala de estar, construida con amor y esfuerzo, todo se sentía extraño, contaminado por el insulto recién recibido. Mi primer instinto fue proteger, arreglar, solucionar. Pero sabía que no era un problema que pudiera remediar con mis manos. Era una enfermedad del corazón, y temía que hubiera infectado a mi hija. Tenía que saberlo. Tenía que oír su voz. Levanté el teléfono con manos pesadas y marqué su número. Una parte de mí, ingenua y esperanzada, rezaba porque contestara furiosa, defendiendo a su padre. Que dijera, «Papá, no puedo creer lo que Preston hizo, voy a detener esto ahora mismo». Me aferré a ese hilo de esperanza mientras el teléfono sonaba, 1, 2 veces. «¿Papá?» Su voz sonó pequeña, titubeante. La falsa alegría habitual no estaba allí. Ella sabía por qué llamaba. Mantuve mi voz suave, contenida. No había lugar para la ira. Solo para una necesidad profunda y dolorosa de la verdad. «Amelia», dije despacio. «Acabo de hablar con Preston». Escuché una respiración entrecortada al otro lado, seguida de un torrente de palabras atropelladas, una confesión de culpa antes de cualquier acusación. «Ay, papá, justo iba a llamarte, lo juro. Lo siento tanto. Todo fue tan de último minuto, todo está tan loco ahora, ya sabes cómo es». Hablaba rápido, rellenando el silencio porque temía lo que yo pudiera decir. La dejé terminar y entonces solté el hecho, simple y crudo. Él me dijo que no debo ir a tu boda mañana. El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que ella no se atrevía a decir. Cuando por fin habló, su voz era débil, casi un susurro,
como repitiendo frases que alguien le había puesto en la boca. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Mis hijos querían que les transfiriera mis bienes en vida, pero yo había decidido mantener el control y hacer algunos movimientos estratégicos para proteger mi autonomía. Él escuchó sin interrumpir, tomó notas de vez en cuando y asintió cuando correspondía. Entiendo perfectamente su posición, dijo al finalizar. Es muy común que las familias presionen a los mayores para transferencias prematuras, a menudo sin considerar del todo las implicaciones para la persona mayor. Me tranquilizó saber que había visto casos similares y que no consideraba mi reacción extraña o irracional. ¿Cuáles son mis opciones legales? Pregunté. Tiene varias opciones excelentes, respondió, abriendo una carpeta que había preparado tras nuestra llamada. Primero, puede hacer un testamento con disposiciones muy específicas que no se alterarán mientras esté vivo. Segundo, podemos crear un fideicomiso que le permita mantener el control total de sus bienes en vida, con instrucciones claras para su distribución después de su fallecimiento. La tercera opción fue la que más me interesó. También puede realizar transferencias estratégicas de sus activos a cuentas o inversiones bajo su control exclusivo, incluso en otros países si eso le brinda mayor seguridad y autonomía. Costa Rica seguía siendo mi destino preferido. Y, casualmente, tenían excelentes protecciones legales para jubilados extranjeros. ¿Cuánto tardaría abrir una cuenta en Costa Rica? Pregunté. Con la documentación adecuada y las referencias bancarias correctas, podríamos tenerlo todo listo en unas 2 semanas, respondió. Costa Rica tiene un sistema bancario muy estable y leyes muy favorables para jubilados extranjeros. Muchos de mis clientes han hecho transiciones similares. Salí de su despacho con una carpeta llena de documentos para revisar y firmar, y con un alivio que no sentía desde hacía meses. Todo lo que había estado planificando era completamente legal, racional y ejecutable. No estaba siendo impulsivo ni emocional. Estaba siendo estratégico y proactivo, exactamente lo que mis hijos decían que estaban siendo. Mi siguiente parada fue el banco. Había llamado antes para concertar una cita con la gestora de cuentas privadas, explicando que necesitaba hablar de opciones de inversión internacional. Jane Witte, una profesional de unos 40 años, llevaba 5 años gestionando mis cuentas y conocía bien mi historial financiero. Señor Smith, un gusto ayudarle con sus planes de inversión, me dijo tras contarle mis intenciones de diversificar mis activos internacionalmente. Es una decisión muy inteligente, especialmente considerando las ventajas fiscales y la estabilidad que ofrecen algunos países de Centroamérica para jubilados. Revisamos mis cuentas en detalle. Entre todas, tenía $463.000. La casa valía aproximadamente $400.000, según las tasaciones más recientes. También estaba la pequeña propiedad de alquiler en el centro, que valía unos $50.000. En total, mis activos rozaban el millón, mucho más de lo que mis hijos sabían o sospechaban. Para la transferencia inicial a Costa Rica, le recomendaría enviar aproximadamente $200.000, me aconsejó Jane. Así tendría una base financiera sólida para establecerse, manteniendo liquidez aquí para completar la venta de sus propiedades. El plan tenía todo el sentido. Tendría dinero suficiente para vivir cómodamente en Costa Rica el resto de mi vida y aún conservar un fondo considerable para usar según decidiera. ¿Cuánto tarda una transferencia internacional de ese tamaño? Pregunté. Con toda la documentación en regla, aproximadamente una semana para que los fondos estén disponibles en el banco de destino. Jane me dio una lista de documentos necesarios y agendó otra cita para el viernes siguiente, cuando ya tendría todo preparado. Esa tarde, mientras ordenaba los papeles en mi escritorio, sonó el teléfono. Era Marcela, y su voz tenía esa tensión apenas contenida que aparecía cuando estaba preocupada por algo. «Papá, ¿dónde has estado hoy? Te llamé varias veces y no contestaste». Su tono incluía un matiz que no le había notado antes, como si yo tuviera la obligación de rendir cuentas de mis movimientos. «Fui a hacer unas cosas al centro», respondí con sinceridad. «¿Qué clase de cosas?». La pregunta me sorprendió por lo directa. ¿Desde cuando mis hijos adultos necesitaban saber los detalles específicos de cómo empleaba mi tiempo? «Cosas personales, hija. Nada importante». Hubo una pausa y, cuando Marcela volvió a hablar, su voz había cambiado sutilmente. «Papá,
No habrás estado hablando con abogados ni nada de eso, ¿verdad? Porque ya te dijimos que lo tenemos todo resuelto. No necesitas complicar las cosas buscando segundas opiniones. La pregunta revelaba que estaban más nerviosos de lo que habían dejado ver. Probablemente esperaban que aceptara su propuesta de inmediato, y mi demora los estaba poniendo nerviosos. ¿Por qué lo preguntas? Respondí, evitando contestar de forma directa. Porque Rafael oyó que alguien te vio salir de un edificio de oficinas en el centro, y nos preocupó que quizá alguien te estuviera confundiendo o dándote malos consejos. Alguien me había visto. Estaban monitorizando mis movimientos, o al menos prestando suficiente atención como para recibir informes de mis idas y venidas. Eso me dio una nueva perspectiva de lo serio que era esto para ellos. Nadie me está confundiendo, Marcela. Solo estoy siendo cuidadoso. Mi voz se mantuvo calmada, pero por dentro anoté que debía ser más discreto en mis siguientes pasos. Está bien, papá. Es que nos preocupas. Ya sabes, hay mucha gente que se aprovecha de los mayores, sobre todo cuando están tomando decisiones importantes sobre dinero. Gente que se aprovecha de los mayores. La ironía era tan evidente que casi me eché a reír. No te preocupes, hija. Puedo cuidarme solo. Al colgar, pensé en esa conversación. El hecho de que estuvieran vigilando mis actividades confirmaba que todo esto era mucho más serio para ellos de lo que habían admitido. No era una simple sugerencia familiar. Era un plan que necesitaban que saliera bien, probablemente por razones económicas que yo no conocía del todo. Esa noche, al revisar el correo, encontré un mensaje de la inmobiliaria a la que había contactado discretamente para tasar mi casa. Señor Smith, tras nuestra inspección del viernes, puedo confirmar que su propiedad tiene un valor de mercado de $420,000. Si decide vender, podríamos tener ofertas serias en aproximadamente 3 semanas. Por favor, confirme si desea proceder con la publicación. $420,000, 20,000 más de lo que había estimado el agente de Rafael. Esto confirmaba que ellos habían buscado una tasación conservadora, probablemente para minimizar el valor aparente de lo que me pedían transferir. Cada nueva información que obtenía me revelaba un nivel adicional de planificación y manipulación en su enfoque. Respondí a la inmobiliaria confirmando que quería seguir adelante, pero pidiendo total discreción hasta que diera la autorización final. También pedí que prepararan toda la documentación necesaria para una venta rápida, explicando que tenía razones personales para cerrar la operación con la mayor eficiencia posible. Antes de dormir, hice una última lista de lo que debía hacer en los próximos días: firmar los documentos legales con el Dr. Oliveira, completar la transferencia bancaria a Costa Rica, ultimar la venta de la casa, organizar mis pertenencias, comprar el billete de avión. Cada punto era un paso hacia mi libertad, hacia mi autonomía, hacia mi dignidad recuperada. Por primera vez en semanas, me sentí completamente al mando de mi situación. Mis hijos habían hecho sus planes para mi futuro. Yo ya había hecho los míos. La diferencia era que los míos respetaban mi derecho a decidir sobre mi propia vida, mientras que los suyos exigían que renunciara a ese derecho. En unos días, sabríamos qué planes prevalecían. El miércoles por la mañana recibí la llamada que esperaba. El banco en Costa Rica había aprobado la apertura de mi cuenta y ya tenía todos los documentos necesarios para recibir la transferencia. Señor Smith, es un gusto confirmarle que su cuenta está plenamente activa, me dijo el representante con ese acogedor acento costarricense. Podemos recibir su transferencia inicial cuando usted lo disponga. Esa misma tarde, Jane, del banco local, confirmó que todo estaba preparado para ejecutar la transferencia el viernes por la mañana. $200,000 que habían estado en mi cuenta local durante años viajarían digitalmente hacia Costa Rica, hacia mi nueva cuenta, hacia mi nueva vida. Era una sensación extraña pero liberadora saber que pronto tendría una base financiera completamente fuera del alcance y del conocimiento de mis hijos. El jueves decidí hacer algo que no hacía en años. Fui de compras, no para adquirir cosas que necesitara, sino cosas que quisiera. Fui al centro comercial más elegante de la ciudad y compré 3 conjuntos nuevos, zapatos cómodos pero elegantes y una maleta de viaje de buena calidad. Cada compra se sintió como un acto de rebeldía, como una declaración de que mi dinero era mío para gastarlo como me plazca. En la tienda de electrónica compré una tableta nueva y un teléfono más moderno.
Si iba a empezar una vida nueva, quería tener las herramientas adecuadas para conectarme con el mundo a mi manera. El dependiente, un joven muy amable, me enseñó a configurar las apps de videollamada y a usar las funciones de fotografía. Me sentí como un alumno entusiasmado aprendiendo habilidades nuevas. Esa noche, Rafael volvió a presentarse en mi casa sin avisar. Esta vez trajo a su esposa, Rosángela, algo que me resultó extraño porque rara vez se metía en las conversaciones familiares serias. Me encontraron en la sala organizando mis compras del día, y noté de inmediato cómo sus ojos pasaban de las bolsas de tiendas caras a mi cara, calculando mentalmente cuánto había gastado. «Papá, veo que tuviste un día de compras», dijo Rafael con esa sonrisa forzada que usaba cuando estaba molesto pero quería disimularlo. «Sí, compré algunas cosas que necesitaba», respondí sin dar detalles. Rosángela se sentó en el sofá y me miró con esa expresión que usaba cuando pensaba que alguien estaba siendo financieramente irresponsable. «¿No te parece un poco excesivo gastar tanto ahora?», preguntó con esa voz dulce que usaba para decir cosas desagradables. «Sobre todo cuando estamos intentando organizar mejor tus finanzas. Estamos intentando, como si mi dinero fuera un problema familiar que hubiera que resolver en conjunto y no un patrimonio personal que yo debía gestionar. Son mis ahorros, Rosángela. Creo que puedo comprar lo que necesito», respondí con firmeza. Rafael y su esposa se miraron, uno de esos intercambios silenciosos con los que las parejas coordinan su estrategia. «Claro que puedes, papá. Es solo que creemos que quizá estás un poco estresado con todo esto. Y a veces, cuando uno está estresado, toma decisiones impulsivas». «Decisiones impulsivas». Otra vez la insinuación de que mi edad y mi estado emocional me impedían decidir con racionalidad sobre mi propio dinero. «No estoy estresado, Rafael. Me estoy preparando para algunos cambios en mi vida». Fue la declaración más directa que había hecho sobre mis planes, y vi al instante cómo se pusieron en alerta. «¿Qué clase de cambios?», preguntó Rosángela, inclinándose hacia adelante con evidente interés. «Cambios personales, nada de lo que deban preocuparse». Mi respuesta vaga los frustró, pero mantuve el gesto neutro. Rafael se levantó y empezó a caminar por la sala, algo que hacía cuando estaba nervioso. «Papá, no estarás pensando en hacer algo drástico, ¿no? Como vender la casa o mudarte o algo así». La pregunta se presentó como casual, pero el tono delataba preocupación real. «¿Y por qué te preocuparía, Rafael? Es mi casa». Mi respuesta los puso aún más nerviosos. «Bueno, si estuvieras pensando en vender, sería mejor que nos lo dijeras para ayudarte a conseguir el mejor precio. Ya sabes, tenemos contactos en el mercado inmobiliario». Por supuesto, querían involucrarse en cualquier venta, no por mi bien, sino para asegurarse de que el dinero resultante quedara bajo su supervisión. «Si decido vender mi casa, se los comunicaré», dije al fin. «Pero por ahora, solo estoy considerando opciones». Rafael volvió a sentarse, claramente insatisfecho con mi respuesta. «Papá, nos preocupa que sientas que no puedes confiar en nosotros. Lo único que queremos es ayudarte». «Ayudarte». Esa palabra había perdido por completo su sentido original en nuestras conversaciones. Ahora significaba controlarme, dirigirme, decidir por mí. «Sí, confío en ustedes», mentí un poco. «Solo necesito tiempo para procesar todo a mi ritmo». La conversación se alargó otra hora, con ellos intentando obtener información específica sobre mis planes y yo evitando dar detalles mientras mantenía una fachada de colaboración. Cuando por fin se fueron, estaba agotado por el esfuerzo de sostener el personaje, pero más decidido que nunca a completar mi plan. El viernes por la mañana llegué al banco a las 9 en punto. Jane me esperaba con toda la documentación preparada. «¿Seguro que quiere proceder con la transferencia completa hoy?», me preguntó por última vez. «Completamente seguro», respondí sin dudar. Firmé los papeles, di las autorizaciones necesarias y observé cómo ejecutaba la transferencia electrónica. $200.000 que habían estado en mi cuenta local durante años viajaban ya hacia Costa Rica, hacia mi nueva cuenta, hacia mi nueva vida. «La transferencia está completada», confirmó Jane. «Recibirá un correo cuando los fondos estén disponibles en el banco de destino». Esa tarde, al revisar el correo,
encontré la confirmación que esperaba. Los fondos habían llegado correctamente a mi cuenta en Costa Rica. Por primera vez en meses, tenía una suma importante completamente fuera del alcance de cualquiera excepto del mío. Era una seguridad que no sentía desde que comenzó todo esto. También recibí un mensaje de la inmobiliaria confirmando que había 3 posibles compradores interesados en mi casa y que podríamos tener ofertas formales para el lunes siguiente. Todo avanzaba más rápido de lo que esperaba, pero eso era bueno. Cuanto antes completara mis movimientos, menos tiempo tendrían mis hijos para interferir o complicarlo. Esa noche llamé a Arturo para contarle los avances. «Ion, estoy orgulloso de ti», me dijo con esa calma que solo tienen los amigos de verdad. «Estás tomando el control de tu vida de una manera en la que muy pocos hombres de nuestra edad se atreven». Sus palabras me dieron la validación que necesitaba para confirmar que hacía lo correcto. «¿Ya decidiste cuándo se los vas a decir?», preguntó. «Cuando ya no puedan hacer nada para frenarlo», respondí. «Probablemente el viernes que viene, cuando todos los documentos estén firmados y las transferencias completas». Arturo se rió. «Les vas a dar la sorpresa de sus vidas». Antes de acostarme, repasé mi lista de tareas. La transferencia bancaria, completada, los documentos legales, listos para el lunes, la venta de la casa, en marcha, mi billete a Costa Rica, comprado para el viernes siguiente. Solo quedaban unos últimos detalles, y luego tendría que enfrentar la conversación más difícil de mi vida adulta. Pero, por primera vez en todo este proceso, no me sentía nervioso por esa conversación. Me sentía preparado. Tenía los hechos ordenados, mis finanzas protegidas, mis planes ejecutados. Cuando llegara el momento de hablar con Rafael y Marcela, ya no estaría en una posición de vulnerabilidad, sino de fuerza. Habían subestimado al hombre de 70 años que creían poder controlar. Pronto descubrirían su error. El lunes por la mañana recibí 3 ofertas por mi casa. La más alta fue de $435.000, 15.000 más de lo que había previsto. El comprador era un inversor que podía cerrar al contado en una semana. Perfecto. Comuniqué a la inmobiliaria que aceptaba y que quería proceder de inmediato con todo el papeleo. Esa tarde, mientras ordenaba documentos en mi escritorio, sonó el timbre. Era Marcela, pero esta vez no venía sola. Había traído a Rafael y también a alguien que no conocía, un hombre con traje y maletín. «Papá, tenemos que hablar», dijo Marcela con esa seriedad impostada que usaba para parecer adulta y responsable. «Trajimos a alguien que puede ayudarnos a dejar todo resuelto de una vez». El hombre se presentó como el señor Harrison, el abogado que habían contratado para gestionar la transferencia de mis bienes. No me habían preguntado si quería conocerlo. No me habían consultado si estaba listo para esa reunión. Simplemente se presentaron en mi casa con sus documentos preparados, esperando que yo firmara lo que habían decidido que era lo mejor para mí. «Señor Smith, un placer», dijo el abogado con esa sonrisa profesional que he visto en tantos hombres que manejan el dinero ajeno. Sus hijos me explicaron la situación y he preparado toda la documentación necesaria para que la transferencia de sus activos sea lo más eficiente posible. Eficiente. Otra vez esa palabra. Me senté en mi sillón favorito mientras ellos se acomodaban en el sofá y el abogado abría su maletín sobre mi mesa de centro, como si fuera su despacho. «He revisado todos sus activos», continuó, «y debo decir que sus hijos han hecho un trabajo excelente planificando la mejor manera de administrarlos. Como si mis bienes fueran un problema que mis hijos habían resuelto generosamente». «¿Qué activos revisó exactamente?», pregunté con genuina curiosidad. Quería saber cuánto sabían realmente de mi situación financiera. Rafael contestó enseguida. «Bueno, papá, sabemos de la casa, de tus cuentas principales del banco y de esa propiedad de alquiler pequeña que tienes en el centro». «La propiedad pequeña». Interesante cómo minimizaba un inmueble que valía $50.000. «¿Y qué más saben de mis finanzas?», pregunté, manteniendo un tono casual. Marcela y Rafael se miraron rápido. «Eso es todo, ¿no? No es como si tuvieras cuentas secretas ni nada», dijo Marcela con una risa nerviosa. El abogado abrió una carpeta y empezó a explicar los documentos. «Lo que vamos a hacer hoy es transferir la titularidad de la casa a nombre de sus hijos,
otorgarles un poder general para administrar sus cuentas bancarias y crear un fideicomiso para la propiedad de alquiler que les permita gestionarla en su beneficio. En mi beneficio, claro. ¿Y qué pasa conmigo en todo esto? Pregunté. ¿Dónde vivo? ¿Cómo accedo a mi dinero? ¿Quién decide sobre mi día a día? El abogado sonrió como si esperara esa pregunta. Sus hijos han pensado en todo. Usted tendrá un cuarto cómodo en la casa de su hijo Rafael. Ellos le asignarán una mesada para sus gastos personales. Una mesada de mi propio dinero, administrada por mis hijos como si yo fuera un niño. ¿De cuánto sería esa mesada? Pregunté, genuinamente curioso por cómo habían calculado el valor de mi autonomía financiera. Rafael respondió orgulloso, como si anunciara un regalo generoso. Pensamos que $500 al mes serían más que suficientes para tus gastos personales. Ropa, barbería, algún detalle, ese tipo de cosas. 500 al mes de un patrimonio cercano al millón. Menos del 1% anual para mis gastos, mientras ellos controlaban el 99% restante. ¿Y si necesito más dinero para algo concreto? Un viaje, un procedimiento médico, algo imprevisto. Respondió el abogado. Para gastos mayores, simplemente tendría que pedir autorización a sus hijos. Ellos evaluarían si el gasto es necesario y apropiado para su situación. Pedir autorización a mis hijos para gastar mi propio dinero, para que ellos evaluaran si mis deseos eran necesarios y apropiados. Guardé silencio un momento, asimilando la magnitud de lo que proponían. No era solo transferir activos, era transferir mi adultez completa, mi derecho a decidir, mi dignidad como persona independiente. Necesito leer todos estos documentos con detenimiento antes de firmar nada, dije por fin. El abogado frunció levemente el ceño. Señor Smith, son documentos estándar. Puedo explicarle cualquier parte que no entienda. La implicación era clara. Un hombre de mi edad no podía entender documentos legales complejos sin su ayuda paternalista. Prefiero revisarlo todo con mi propio abogado, añadí. La temperatura de la sala cambió al instante. Rafael se irguió en el sofá. ¿Tu propio abogado? ¿Para qué necesitas otro abogado si ya lo tenemos todo resuelto? Su tono tenía una irritación que no le había escuchado antes. Porque son mis bienes, Rafael, y tengo derecho a un asesoramiento legal independiente antes de firmar documentos que afectarán el resto de mi vida. Marcela soltó un suspiro con esa exasperación exagerada que usaba cuando creía que yo estaba siendo difícil sin motivo. Papá, estás complicando algo que debería ser simple. ¿No confías en nosotros? Ahí estaba la manipulación emocional directa, convertir mi deseo de protección legal en un asunto de confianza familiar. No es una cuestión de confianza, Marcela. Es una cuestión de responsabilidad. Son decisiones importantes que requieren reflexión. El abogado cerró la carpeta con un movimiento algo brusco. Señor Smith, entiendo su cautela, pero debo advertirle que posponer este papeleo puede acarrear complicaciones fiscales y legales. Cuanto más tiempo pase, más problemático puede ser todo. Una amenaza sutil pero clara. Coopere ahora o enfrente problemas mayores. ¿Qué clase de complicaciones? Pregunté. Pues impuestos adicionales, posibles disputas familiares, problemas sucesorios si le ocurriera algo. Todas posibilidades remotas, exageradas para generar presión artificial. Rafael se levantó y empezó a caminar de nuevo por la sala. Papá, no entiendo por qué pones tantas trabas. Es como si no quisieras lo mejor para tu familia. Lo mejor para la familia, no lo mejor para mí. Otra vez, mis intereses y los de la familia presentados como cosas distintas, con prioridad automática para los de ellos. Lo que quiero, dije con la voz más firme que pude, es tiempo para considerar todas mis opciones antes de tomar decisiones irreversibles. Marcela también se levantó, claramente frustrada. ¿Cuánto más tiempo necesitas? Ya tuviste semanas para pensar. Necesito al menos una semana más, respondí. Y quiero que entiendan que esta presión constante no me ayuda a sentirme cómodo con ninguna decisión. El abogado tomó sus documentos y se dirigió a la puerta. Señor Smith, voy a dejarle estos papeles para que los revise, pero le aconsejo encarecidamente que no se demore demasiado. El tiempo no juega a nuestro favor en estas situaciones.
Cuando se fueron, me quedé en la sala mirando el montón de documentos legales que habían dejado sobre mi mesa. No necesitaba leerlos para saber lo que contenían. La formalización legal de mi dependencia absoluta, redactada en un lenguaje técnico que hacía que la pérdida de mi autonomía sonara como planificación financiera responsable. Pero lo que más me impresionó no fueron los documentos, sino la coordinación de toda la operación. Habían contratado a un abogado, preparado los papeles y se presentaron en mi casa esperando firmas inmediatas. No era una propuesta familiar casual. Era una operación planificada para transferir mis bienes lo más rápida y eficientemente posible. Esa noche llamé al doctor Oliveira. «Doctor, necesito verlo mañana por la mañana. Es urgente». Mi voz tenía una determinación que él reconoció al instante. «Por supuesto, señor Smith. ¿Le va bien a las 8 de la mañana?» Era hora de acelerar mi propio calendario. Ellos habían mostrado por completo sus cartas. Ahora tocaba mostrar mis cartas. El martes por la mañana llegué al despacho del doctor Oliveira con los documentos que mis hijos habían dejado en mi casa. Quería que los revisara antes de dar los siguientes pasos. Cuando terminó de leerlos, su expresión mezclaba preocupación profesional con indignación personal. «Señor Smith, estos documentos les darían a sus hijos control total sobre cada aspecto de su vida financiera. Esto no es planificación sucesoria, es una transferencia completa de autonomía». «Exactamente lo que pensé», respondí. «Por eso necesito acelerar mis propios planes». Le expliqué que la venta de mi casa se cerraría el viernes, que ya había transferido fondos a Costa Rica y que quería tener todos mis activos protegidos antes de enfrentar a mis hijos con la realidad de mis decisiones. «¿Tiene todo lo necesario para completar la transferencia del resto de sus activos?», me preguntó. «Todo, salvo la confirmación final de la venta de la casa», respondí. «Pero debería estar lista para el jueves». El doctor Oliveira abrió mi expediente y revisó los documentos que habíamos preparado. «Perfecto. Podemos dejar todo ejecutado para el viernes por la tarde. Sus bienes quedarán completamente protegidos y fuera del alcance de cualquier presión familiar». Esa tarde, mientras guardaba en la maleta nueva algunas de mis pertenencias más importantes, recibí una llamada de Marcela. Su voz traía esa dulzura forzada que siempre significaba problemas. «Papá, necesito preguntarte algo. Hay rumores en el barrio de que has estado hablando con agentes inmobiliarios. ¿Es verdad? ¿Rumores en el barrio?». «Claro. Probablemente tenían vecinos informándoles de mis movimientos, o tal vez vieron a la gente cuando vino a tasar la casa». «¿Y por qué te importaría?», pregunté, evitando confirmar o negar nada. «Porque si estás pensando en vender la casa, necesitamos saberlo. Forma parte de nuestros activos familiares». «¿Activos familiares?». Mi casa, comprada con mi propio dinero después de que mi esposa muriera, ahora era patrimonio familiar en su cabeza. «Es mi casa, Marcela. Si decido venderla, es mi decisión». Hubo una larga pausa y, cuando habló de nuevo, su voz había perdido cualquier amago de dulzura. «Papá, estás actuando muy raro últimamente. Primero no quieres firmar los papeles que preparamos por tu propio bien. Luego te pones a gastar como si no hubiera mañana. Y ahora, quizá, vendes la casa a nuestras espaldas. ¿Qué te está pasando?». Su tono había cambiado por completo. Ya no era la hija amorosa preocupada por mi bienestar, era alguien frustrada porque sus planes no salían como esperaba. «¿Qué me pasa?», dije, sereno. «Que estoy tomando el control de mi propia vida, algo que debí hacer hace mucho tiempo». El silencio al otro lado fue atronador. «¿Qué significa exactamente eso?», preguntó al fin, conteniendo la irritación. «Significa que he decidido no transferirles mis bienes. Significa que voy a mantener el control de mis activos y de mis decisiones. Y significa que estoy planeando cambios importantes en mi vida». La oí respirar hondo, intentando mantener la calma. «Papá, creo que necesitas hablar con alguien. Un médico, un psicólogo, alguien. Estás tomando decisiones irracionales que van a perjudicar a toda la familia». Ahí estaba. Al fin mostraba su reacción real cuando las cosas no salían a su modo. Ya no era mi bienestar, eran decisiones que dañarían a la familia. «No estoy tomando decisiones irracionales, Marcela.
Estoy tomando decisiones que no esperabas y que no te convienen. Hubo otra pausa y escuché voces de fondo. Hablaba con alguien más, seguramente Rafael. Papá, necesitamos verte ahora mismo. Rafael y yo vamos para allá. No, dije con firmeza. Hoy no recibo visitas. Pero ya había colgado. Me quedé en el salón sabiendo que probablemente vendrían de todos modos. Era hora de acelerar mis planes finales. Llamé al doctor Oliveira para confirmar que todo estaría listo al día siguiente. Luego llamé a la inmobiliaria para ratificar que el cierre se haría según lo previsto. 20 minutos después llegaron Rafael, Marcela y, esta vez, también Rosángela. Entraron como si la casa fuera suya, sin esperar a que los invitara. Papá, tenemos que aclarar algunas cosas, dijo Rafael con esa autoridad patriarcal que había ido adoptando en las últimas semanas. ¿Qué necesitan aclarar? Pregunté, manteniéndome de pie para no darles la ventaja psicológica de estar yo sentado mientras ellos permanecían de pie. Necesitamos saber exactamente qué planes tienes, dijo Marcela. Porque si estás pensando en vender la casa y mudarte a sabe Dios dónde, eso nos afecta. ¿En qué les afecta exactamente? Era una pregunta sincera. Quería oír cómo justificarían que mis decisiones personales los afectaban. Nos afecta porque somos tu familia, respondió Rafael. Porque tenemos responsabilidades contigo, y no podemos cumplirlas si no sabemos dónde estás ni qué haces. Responsabilidades conmigo. Responsabilidades que nunca les pedí asumir y que, al parecer, consistían sobre todo en controlar mis decisiones y manejar mi dinero. Yo no les pedí que fueran responsables de mí, dije. Soy perfectamente capaz de ser responsable de mí mismo. Habló por primera vez Rosángela. Ion, con todo respeto, la gente de tu edad a menudo no se da cuenta cuando empieza a tomar malas decisiones. Es normal. Es parte del proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento, como si cumplir 70 me hubiera desconectado automáticamente del juicio. ¿Qué decisiones he tomado que consideres malas? Pregunté. Informarme sobre mis opciones legales, consultar profesionales antes de firmar documentos importantes, mantener el control de mis propios bienes. Rafael soltó un suspiro de exasperación. Papá, mira lo que has hecho estas semanas. Gastos innecesarios, reuniones secretas con abogados, hablar de vender la casa sin consultarnos. ¿No ves el patrón? El patrón que ellos veían era un hombre mayor actuando irracionalmente. El patrón que yo veía era un hombre retomando el control de su vida tras décadas de ponerla en segundo plano. El único patrón que veo, respondí, es que están frustrados porque no estoy haciendo lo que esperaban. Marcela se levantó del sofá y empezó a avanzar hacia mí. Papá, estás siendo egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todos los planes que hicimos para cuidarte, ahora decides que no quieres nuestra ayuda. Egoísta. Ahí estaba la acusación final. Tras décadas sacrificando mis propios deseos por el bienestar de mis hijos, ahora era egoísta por querer mantener el control de mi vida. No es que no quiera su ayuda, dije. Es que no quiero su control. Es lo mismo, dijo Rafael. Si no confías lo suficiente en nosotros como para dejar que te ayudemos del modo en que sabemos que es mejor, entonces estás rechazando nuestra ayuda. Para ellos, ayuda y control eran sinónimos. No concebían apoyarme sin decidir por mí. La conversación siguió otra hora, cada vez más tensa. Ellos insistían en que me equivocaba y me arrepentiría. Yo insistía en que tenía derecho a equivocarme si así lo decidía. Finalmente, al ver que no cedería, cambiaron de táctica. De acuerdo, papá, dijo Marcela con una calma artificial. Si eso es lo que de verdad quieres, no podemos impedirlo. Pero quiero que sepas que nos sentimos muy dolidos y que, si las cosas salen mal, no esperes que corramos a rescatarte. Era el último intento de manipulación, la amenaza de abandono emocional si no cumplía sus expectativas. Lo entiendo, respondí. Y espero que entiendan que estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis decisiones. Cuando se fueron, me quedé solo en la casa sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Mañana sería el último día de mi vida de antes. El viernes comenzaría mi vida nueva. El viernes por la mañana me desperté antes del amanecer, no por nervios,
sino porque era el primer día en meses en el que sabía que cada decisión del día sería completamente mía. Mi vuelo a Costa Rica salía a las 3 de la tarde. El cierre de la casa era a las 10. A las 11 tenía la consulta final con el doctor Oliveira para completar toda la documentación legal. Todo estaba cronometrado. A las 9, el comprador llegó con su agente y todo listo. $435.000 se transferirían a mi cuenta en el momento de la firma. Al estampar mi nombre en el último papel sentí una liberación que no esperaba. Aquella casa había sido mi refugio tras la muerte de mi esposa, pero también se había convertido en un símbolo de las expectativas ajenas sobre lo que debía hacer con mi vida. Ahora era simplemente dinero en mi cuenta, dinero que me daría la libertad de vivir donde y como yo quisiera. A las 11 en punto estaba en el despacho del doctor Oliveira firmando los documentos finales que blindaban mis bienes ante cualquier intento futuro de control familiar. Señor Smith, me dijo al sellar los últimos papeles, oficialmente tiene control total de todos sus activos, con instrucciones legales muy claras sobre su futura distribución. Nadie puede presionarlo, manipularlo o obligarlo a cambiar estas decisiones. ¿Y si me pasa algo? ¿Si enfermo o tengo un accidente? Pregunté. ¿Queda todo cubierto? Todo está previsto, respondió. Tiene un poder notarial muy específico que solo se activa en caso de incapacidad médica comprobada. Y he nombrado a 3 profesionales independientes que deberán certificar cualquier cambio en su capacidad mental antes de que otra persona pueda decidir por usted. Salí de su oficina sintiéndome completamente protegido. Mi patrimonio total ascendía ahora a casi $900.000, todo bajo mi control exclusivo, distribuido entre cuentas en Costa Rica y EU. Tenía dinero suficiente para vivir cómodo el resto de mi vida, viajar, disfrutar y ayudar a quien yo quisiera, en mis términos. Al mediodía llegué al aeropuerto y facturé mi única maleta. Había empacado solo lo esencial, algunas fotos, joyas importantes, documentos personales y ropa suficiente para mis primeras semanas en Costa Rica. Lo demás lo había donado o regalado la semana anterior. Sorprende lo poco que se necesita para empezar una vida nueva. Mientras esperaba en la puerta de embarque, encendí el teléfono nuevo y escribí un mensaje en el chat familiar. Era hora de decir la verdad, no como discusión ni negociación, sino como un hecho, decisiones ya tomadas e irreversibles. Queridos Rafael y Marcela, escribí, cuando lean este mensaje ya estaré de camino a Costa Rica, donde he decidido establecer mi nueva residencia. He vendido la casa y he transferido todos mis bienes a cuentas bajo mi control exclusivo. Esta decisión es definitiva y está legalmente protegida. No se tomó por impulso, confusión ni manipulación externa. Se tomó tras semanas de consideración cuidadosa por parte de un hombre de 70 años perfectamente capaz de decidir sobre su propia vida. Seguí escribiendo. Entiendo que esto los sorprenderá y probablemente los molestará. Sé que tenían otros planes para mi futuro, pero espero que algún día comprendan que lo que ustedes veían como cuidado yo lo sentía como control. Lo que llamaban ayuda para mí significaba pérdida de dignidad. Necesitaba recuperar mi autonomía antes de que fuera demasiado tarde. El mensaje final era lo más importante. Esto no significa que no los ame. Los amaré siempre, pero el amor no exige sacrificar mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Si algún día quieren visitarme en Costa Rica como invitados, no como supervisores, serán bienvenidos. Si quieren una relación basada en el respeto mutuo, no en el control paternalista, mi puerta estará abierta. Pero nunca más permitiré que nadie, por mucho que lo quiera, tome decisiones sobre mi vida sin mi plena participación y consentimiento libre. Envié el mensaje justo cuando anunciaron el embarque. Apagué el teléfono sin esperar respuestas. Ya habría tiempo de conversar cuando yo estuviera listo, en mis términos, desde mi posición de seguridad y autonomía. El vuelo a San José duró 4 horas. Durante esas 4 horas volé, literal y metafóricamente, hacia una nueva versión de mí mismo, una versión que llevaba años dormida bajo capas de expectativas familiares y sacrificios parentales. Un hombre con derecho a decidir, a equivocarse, a gastar su propio dinero, a elegir dónde vivir y cómo pasar sus días. Al aterrizar en Costa Rica encendí el teléfono y vi 14 mensajes sin leer en el chat familiar. No los abrí. En su lugar abrí la app de mi banco costarricense y confirmé que todos los fondos estaban disponibles.
Abrí la app del hotel donde tenía reservadas mis primeras 2 semanas mientras buscaba un apartamento permanente. Abrí un mensaje de Arturo deseándome suerte en la nueva aventura. Mi primera parada en San José fue una barbería que había encontrado en internet. «Quiero un corte completamente nuevo», le dije al barbero. «Algo que refleje que estoy empezando una vida nueva». Sonrió y se puso a trabajar. Mientras cortaba, le hablé de mi decisión de mudarme a Costa Rica, de la libertad de poder elegir dónde vivir a los 70. «Qué valiente», me dijo. «Muchos hombres de su edad no se atreven a cambios tan grandes». Tenía razón. Era valentía, pero también era necesidad. Había pasado demasiado tiempo siendo la persona que otros necesitaban que fuera. Era hora de ser la persona que yo quería ser. Esa noche, en la habitación del hotel con vistas a las montañas, me hice una selfie con el nuevo corte y la subí a Facebook. País nuevo, vida nueva, yo nuevo. A los 70, la aventura apenas comienza. Los comentarios llegaron enseguida. Amigos de toda la vida felicitándome por el coraje, conocidos admirando la decisión, hombres de mi edad contándome que los inspiraba a considerar sus propias opciones. 3 días después encontré el apartamento perfecto. 2 habitaciones, balcón con vista al jardín, a 10 minutos a pie del centro, por $2.300 al mes. Estaba bien amueblado, tenía internet de alta velocidad y el edificio albergaba una comunidad de expatriados que se habían convertido en familia por elección. Una semana después de llegar, por fin abrí los mensajes de mis hijos. Habían pasado por todas las fases: sorpresa, enfado, acusaciones, amenazas de no volver a hablarme, súplicas para que regresara y, finalmente, una aceptación renuente de que mi decisión era real e irreversible. El último mensaje de Marcela decía: «Papá, no entendemos por qué tenías que llegar tan lejos, pero esperamos que seas feliz. Cuando estés listo para hablar, aquí estaremos». Un mes más tarde hicimos la primera videollamada. Los noté sorprendidos de lo relajado y feliz que me veía. «Te ves distinto, papá», dijo Rafael. «Más joven». Tenía razón. Me sentía más joven. Me sentía yo otra vez. «¿Seguro que estás bien allí, solo?», preguntó Marcela, con preocupación genuina pero sin aquel tono controlador de antes. «No estoy solo», respondí. «Tengo amigos nuevos, actividades nuevas, experiencias nuevas. Y tengo algo que no tenía desde hacía años, la tranquilidad de saber que cada decisión que tomo es mía». 6 meses después, Rafael y Marcela vinieron a visitarme, no como supervisores que revisaban mi bienestar, sino como invitados con ganas de conocer mi nueva vida. Los llevé a mis lugares favoritos. Conocieron a mis nuevos amigos. Vieron lo activo y feliz que era mi día a día. Al despedirse, Marcela me abrazó y me susurró: «Entiendo por qué te fuiste, papá, y me alegra que lo hayas hecho». 2 años después, mientras escribo esto desde mi balcón en Costa Rica, puedo decir con honestidad que fue la mejor decisión de mi vida adulta. No porque no ame a mis hijos, sino porque por fin aprendí que amar a los demás no exige sacrificar mi derecho a amarme a mí mismo. Por fin, después de muchos años, decidí a quién iba a cuidar, y había decidido cuidarme a mí. Han pasado 8 meses desde que tomé aquella decisión que me cambió la vida. Y esta mañana me desperté pensando en algo que jamás habría imaginado: lo silenciosa que puede ser la verdadera felicidad. No es el silencio vacío que temía cuando vivía solo en mi antigua casa, sino un silencio lleno de posibilidades, de decisiones que me pertenecen solo a mí. Mi rutina matinal ahora incluye algo que había olvidado que existía: una expectativa genuina por el día que empieza. Me levanto cuando mi cuerpo dice que es hora, no cuando las obligaciones familiares exigen que esté en pie. Tomo mi café en el balcón mientras escucho a los pájaros de Costa Rica, que se han convertido en la banda sonora de mi nueva existencia. Ayer me llamó mi nieta Sofía. Ya tiene 13 y su voz suena más madura. «Abuelo», me dijo, «quiero contarte algo. En el colegio estamos estudiando a mujeres valientes de la historia y escribí mi ensayo sobre ti». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas muy distintas de las de aquellos meses de presión familiar. «¿Sobre mí?», pregunté, de veras sorprendido. «Sí, sobre cómo decidiste empezar una vida nueva a los 70. Mi profesora dice que eres un ejemplo de que nunca es tarde para tomar el control de tu destino».
Sofía me contó que incluyó fotos de mis nuevas aventuras en Costa Rica y explicó cómo una persona puede reinventarse a cualquier edad. Es curioso, lo que mis hijos interpretaron como egoísmo, mi nieta lo ve como coraje. Tal vez sea una diferencia generacional. O quizá es que ella no tenía expectativas financieras sobre mi vida. Su mirada confirmó algo que llevaba sintiendo sin poner en palabras, que mi decisión no fue solo personal, también era un modelo para otros que pudieran estar viviendo algo parecido. La semana pasada conocí a Carmen, una española de 65 que llegó a Costa Rica tras una experiencia muy similar. Sus hijos habían tratado su viudez como una oportunidad para simplificarle la vida, que básicamente significaba mudarla con uno de ellos y quitarle el control de sus finanzas. Tu historia me dio valor, me dijo mientras tomábamos café en mi lugar favorito del centro de San José. Nos hicimos grandes amigos, Carmen y yo, junto con Margaret, una canadiense de 72, y Elena, mexicana de 68. Formamos un grupo informal al que llamamos Las Independientes. Nos vemos 2 veces por semana para caminar, comer y planear pequeñas excursiones por el país. Lo que más me gusta es que todas llegamos aquí por decisión propia, no por circunstancias impuestas por otros. Mis finanzas están mejor que en años. El costo de vida en Costa Rica me permite vivir cómodo con menos de la mitad de lo que gastaba en así que mi patrimonio crece en lugar de reducirse. Tengo un apartamento precioso, salgo a restaurantes cuando quiero, viajo dentro del país cuando algo me llama la atención y aún me sobra para enviar regalos a Sofía en ocasiones especiales. El mes pasado decidí tomar clases avanzadas de español en la universidad local, no porque lo necesitara para sobrevivir, sino porque quería perfeccionar mi comunicación y sentía curiosidad por el ambiente académico después de tantos años. El profesor es 30 años más joven, pero me trata como a cualquier estudiante. En clase hay jóvenes de 20 y tantos que me piden consejos de vida y adultos de mediana edad que admiran mi decisión de seguir aprendiendo. Rafael me llamó hace 2 semanas. Su voz sonaba distinta, menos autoritaria, más genuinamente preocupada. Papá, quería preguntarte si necesitas algo, si hay algo en lo que podamos ayudarte desde aquí. Era la primera vez en años que me ofrecía ayuda sin condiciones, sin sugerirme cómo debía vivir. Estoy bien, hijo, le dije. De verdad estoy bien. Y era cierto. No era una salida diplomática para evitar conflictos, era la verdad sobre mi estado actual. ¿No te sientes solo, a veces? Preguntó. A veces, admití. Pero hay una diferencia enorme entre estar solo por elección y sentirse solo rodeado de gente que no respeta tus decisiones. Marcela ha tardado más en aceptar mi nueva realidad. Pero la semana pasada me envió un mensaje que me sorprendió. Papá, he estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. Creo que tenías razón en algunas cosas. Quizá estábamos siendo demasiado controladores. No era una disculpa completa, pero sí un reconocimiento. Un paso hacia una relación más honesta. Lo que más me ha sorprendido en esta nueva vida es descubrir facetas de mí que estuvieron dormidas décadas. Resulta que soy mucho más aventurero de lo que creía. El mes pasado hice rafting en un río cerca de Manuel Antonio. La semana pasada me inscribí en un taller de pintura. Hace 3 días decidí aprender mejor a usar el teléfono y ahora publico fotos en Instagram, algo que jamás habría imaginado. Cada experiencia nueva me confirma que la edad es solo un número, no una condena. Tener 71 no significa que la vida se acabe. Significa que por fin tengo la sabiduría para vivirla exactamente como quiero. Esta tarde haré una videollamada con Arturo, que está pensando en un cambio importante. Su situación es distinta, pero el principio es el mismo, un hombre maduro que decide que merece vivir en sus propios términos. Le enseñaré fotos de mi última excursión a Monteverde. Le hablaré del nuevo amigo alemán que conocí en la clase de yoga. Le describiré la vista desde mi balcón cuando el sol se esconde tras las montañas. Pero, sobre todo, le diré lo que he aprendido en estos 8 meses, que nunca es tarde para redefinir qué significan éxito, felicidad y familia, que el amor verdadero no exige sacrificar la dignidad personal, que la independencia a los 70 no es egoísmo, es supervivencia emocional. Mañana cumplo 72. Margaret y Elena vendrán a celebrarlo. Iremos a mi restaurante favorito, brindaremos con vino costarricense y planearemos nuestro próximo viaje. Será una celebración pequeña,
pero enteramente mía. Y, por primera vez en muchos años, eso es exactamente lo que quiero que sea. Si te gustó mi historia y tienes un consejo para otros hombres, me encantará leerte. Deja tu like y un comentario contándome desde dónde me ves y cuál es tu mejor consejo. Y si quieres apoyar el canal, puedes enviar un súper gracias para que pueda seguir trayéndote más historias como esta. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima.